Abund bashmayu netekada sheshemoch tivem malekutoch newesebyonoch ayikano bashmayu ofebar ohavelan lahemod senekonan aikeno dofenan shbaken el hayovein. Bueno, nosotros vamos a nuestra clase sobre San Cipriano. Estamos en la página 103. Vamos a leer de la epístola 63, capítulo 13, verso del 1 al 2. Ya les decía que la epístola 63 es la primera epístola completa dedicada, el primer documento dedicado a la Eucaristía completamente. El que la escribió fue San Cipriano. Entonces, página 103, epístola 63, capítulo 13, versos del 1 al 2. Vamos a leer algunos textos eucarísticos de San Cipriano, no todos, porque son muchos. Espero en este día ya terminar la exposición de San Cipriano para pasar a otro padre de la Iglesia. Vamos a leer y vean cómo le da importancia. Dice que así como se mezcla el agua con el vino en la Eucaristía, así los cristianos se unen con Cristo. Vamos a leer qué interpretación tan profunda le da San Cipriano a este hecho. Cuando en el cáliz se mezcla el agua con el vino, el pueblo se mezcla con Cristo, y la masa de los creyentes se adhiere y une a aquel en quien cree. Esta mezcla y unión del agua y del vino se mezcla en el cáliz del Señor, de modo que no puede disolverse. Por eso nada podrá separar de Cristo a la Iglesia, es decir, al pueblo que está en la Iglesia y se adhiere firmemente a la fe que creyó. Sino se le unirá siempre y permanecerá con un solo amor entre ambos. Entonces, si ustedes en el cáliz mezclan el vino con el agua, ¿lo pueden separar después? No. Así también el pueblo que se une con Cristo no se separa. ¿Qué es lo único que lo podrá separar? Moralmente el pecado, ¿no? Donde está Cristo, ahí no hay pecado. Si nosotros cometemos un pecado grave, eso nos separa, pero de parte del Señor no hay deseo de separación. Estamos íntimamente unidos. Luego, el siguiente texto es más o menos la misma idea, por eso vamos a pasar a la página 105 con otro texto de la epístola 1:1:1, es decir, la primera epístola, el capítulo 1, versículo 1. Ya les decía yo que San Cipriano en sus cartas se preocupa mucho de atender a los clérigos, a los diáconos, a los ministros de la Iglesia. Entonces viene una mención muy importante que nos puede servir a nosotros, que hay que ayudar a los clérigos a cumplir su misión. Y vean, deben servir día y noche al Señor. Esto es más propio para los sacerdotes y diáconos, pero ustedes como fieles laicos tienen que saber apoyar la obra de los clérigos, no separarlos de su ministerio, apoyar el ministerio para que ellos se santifiquen cumpliendo con su deber. Vamos a ver cómo escribe lo primerísimo, 1:1:1,
Dice San Cipriano. Los promovidos al orden clerical en la Iglesia del Señor en manera alguna se vean impedidos del servicio divino, ni se embaracen con negocios y solicitudes del siglo. Al contrario, más bien recibiendo en beneficio suyo las ofrendas de los hermanos, a manera de diezmos de los frutos, no se aparten del sacrificio del altar y sirvan día y noche en ocupaciones religiosas y espirituales. Día y noche en ocupaciones religiosas y espirituales. Estaba como formándose la idea cuál era el ministerio de los sacerdotes, ¿no? Siglo III. Dedíquense. Ellos no tienen que trabajar ni hacer negocios de otra forma. Por cierto, el derecho canónico, que es las normas de la Iglesia para todo el mundo, habla de que está prohibido a los sacerdotes ocuparse en negocios, tener empresas, tener de cualquier tipo, ¿no? Yo tuve conocido a un sacerdote que tenía una dulcería. Entonces, pues acabó dejando el sacerdocio. No se puede mezclar el negocio. Imagínense que yo esté pensando en dónde voy a los proveedores, dónde voy a vender y los empleados. ¿A qué horas pienso en las cosas del Señor? La oración, los sacramentos. O sea, no es que esté uno en servicio de los demás todo el día y la noche, pero sí el corazón y la mente solo en las cosas del Señor. Eso dice San Cipriano. Por eso dice, apoyen pues, que no se embaracen con negocios y solicitudes del siglo. Entonces, ¿cómo se van a sostener? ¿Cómo se sostenían? Recibiendo en beneficio suyo las ofrendas de los hermanos a manera de diezmos. De hecho, nosotros vivimos de la ofrenda. En México, los sacerdotes viven de lo que ustedes ofrecen. Hay países como España que sí tienen un salario del gobierno, los sacerdotes, y tienen prestaciones y todo como cualquier empleado gubernamental. En México no. El gobierno no nos da ni un 5 a los sacerdotes ni a... Exacto, al revés, nos quitaron los templos. El templo es patrimonio federal, exacto. Y más bien incluso querían cobrar impuestos de las limosnas. ¿Se acuerdan? Hace poco había una ley. Por lo tanto, nosotros vivimos de las ofrendas. No necesitamos hacer negocios ni andar en cosas. Nos hace daño espiritual manejar incluso mucho dinero. Un sacerdote rico no es un buen sacerdote. Los sacerdotes tenemos que ser pobres, no carecer de lo necesario. Pobres no significa miserables, ¿no? Pero que no nos apeguemos mucho a las cosas materiales. Eso dice San Cipriano. Que lo vivamos o no, pues cada uno sabe, ¿no? Pero a eso estamos invitados. Y luego dice, vean, esto se me hace muy interesante lo que viene a continuación, Epístola 1, 2, 1. Dice que si una persona incita, ayuda a un sacerdote, le deja incluso su herencia para hacerlo rico, que no se ofrezca sacrificio por su eterno descanso. Un castigo espiritual a la persona que saque de su ministerio, de su santidad a un sacerdote. Me he dado cuenta de que, por ejemplo, en Santa Teresita hubo personas que donaron sus casas al templo. Sí. Y el templo como creció, se amplió. ¿Es Sí. malo eso? No, es bueno. O sea, en ayuda del templo es bueno, claro. Todo lo que se pueda. Pero no personal, padre. Si ayuda, o sea, si sabe que hay peligro de un sacerdote, de que se aparte de su ministerio con Por el dinero. propiedades o bienes, dice aquí que el castigo es espiritual, que no se ofrezca misa por él. Vamos a escuchar. Considerando esto los obispos, nuestros predecesores, y proveyendo con saludables medidas, decretaron que ningún fiel nombrara al morir como tutor o procurador a un clérigo, y, si lo hiciere, no se ofreciese el sacrificio por su descanso, pues no merece ser mencionado en las plegarias del sacerdote ante el altar de Dios, quien intentó apartar del altar a los sacerdotes y ministros del culto.
Ahora yo creo que los tiempos han cambiado, los bienes servirán para una comunidad, para un hospicio, para un asilo, para un comedor. Hay sacerdotes que tienen muchos gastos de la comunidad, eso sí, pero enriquecerlo casi con la intención de que ya no... He escuchado, por ejemplo, me acuerdo de un compañero sacerdote que me dijo, fulano de tal incluso me ofrece acciones de su empresa para que yo deje la parroquia y el sacerdocio. Me está insistiendo, padre, lo quiero mucho, lo estimo mucho, déjese de los párrocos, de la comunidad. Yo le ofrezco acciones en mi empresa, lo quería mucho. Eso sería apartarlo del ministerio, mala intención. Y aquí podría entrar pues cualquier acción que pueda separar de su ministerio. Por ejemplo, una mujer que se enamore de un sacerdote y lo saque de su ministerio para casarse con él, yo creo que es un delito también ante Dios, ¿no? Es un pecado. Siglo III. Imaginemos una comunidad como la parroquia, era toda la diócesis de Cartago. El obispo y una pequeña comunidad de cristianos. Todavía no tenían como que hacer gastos para mantener edificios o para hacer obras de caridad. De hecho, ya les dije, Cipriano vendía los cálices, copones para ayudar a los pobres, señalé que él no tenía dinero ni ningún sacerdote. Eran otros tiempos. Ahora hay mucha necesidad. Ahora, y hay menos peligro de usar mal de la riqueza, creo yo. Si alguien le inspira y Dios quiere que alguien obtenga mucho y lo pueda compartir, yo creo que lo tiene que hacer. Pero si corre peligro la salvación de alguien, por ejemplo, que vean que un sacerdote es muy apegado, mejor no, que Dios les inspire darlo de otra manera. No metan en problemas a sacerdotes. Yo conozco casos de que a los sacerdotes los persigue la familia porque la mamá o el papá le dejó y se hacen enemigos, pobres padres. No les dejen problema. Es que, y sí, he escuchado, odio incluso, de hacerles daño porque la mamá le dejó, ¿con qué? ¿Quién es él? Aquí mismo he escuchado, aquí en esta parroquia he escuchado quejas estoy hablando en concreto, un hijo de una señora, porque la señora ayudaba mucho a un padre. Murió la señora y este hombre odia al padre, que porque la mamá lo quería, ciertos celos. No les hagan ese favor a los padres. Si la familia tiene problemas, déjenlos en paz. Eso, déjenlos en paz. No les hagan daño. Déjenlos en paz con su ministerio. Ellos tienen muchas cosas para dedicar a Dios y a los demás. Esa es, creo que, la idea de San Cipriano. Siglo III, vean cómo ya se presentaban problemas en la comunidad. Y Cipriano tuvo que afrontar todo eso. Quiero a mis sacerdotes puros, limpios, no los afecten. Eco, ¿no? Bueno, siguiente texto, Epístola 12. Dice que la Eucaristía se ofrece en honor de los mártires. Se está formando la iglesia en Cartago, en África. Ya se ofrece la Eucaristía, como ahora nosotros, en honor de los santos, los primeros que fueron objeto de que se ofreciera la Eucaristía en honor de los mártires, los que morían por Cristo. Vamos a escuchar esta disposición en esta carta. Por fin debéis tomar nota, asimismo, del día en que mueren, para que podamos celebrar su memoria entre los mártires. Si bien Tertulo, nuestro hermano, tan entregado y fiel en medio de sus ocupaciones, con la solicitud y celo que pone en toda clase de servicios a los hermanos, sin dejar lo que se refiere a la atención de los cuerpos, me ha escrito y me escribe, señalándome los días en que salen de este mundo con gloriosa muerte en la cárcel para la inmortalidad. Nuestros bienaventurados hermanos y nosotros ofrecemos aquí oblaciones y sacrificios por su memoria, que pronto, con la ayuda de Dios, celebraremos con vosotros. Honremos su memoria celebrando su martirio. La Iglesia lo sigue haciendo. Casi todos los días recordamos a alguien de nuestros antepasados que
que han muerto mártires o santos, ¿no? Entonces, en todo estaba el obispo. Eso es lo que quiero que veamos, la solicitud pastoral, todo lo que trabajó San Cipriano, aún estando ausente. Luego, el siguiente texto, epístola 72, dice que la Eucaristía que no se celebre en la Iglesia Católica no es válida. Parece que había sectas que celebraban un rito, no es válido. Solo en la Iglesia Católica se celebra válidamente la Eucaristía. Aquello que decía San Cipriano, fuera de la Iglesia no hay salvación. Si ustedes van con una secta, con una religión que no sea la católica, no es Eucaristía. Puede ser un rito, pero los protestantes no tienen Eucaristía y si celebraran, no es válido. Dicen que no valen las bodas hechas al aire libre, ¿no? Depende. Si da permiso el obispo, depende. Sí. Y que el sacerdote sea válidamente ordenado. Sí. Si un sacerdote está excomulgado, fuera de la iglesia, aunque celebre los sacramentos, no son válidos. Si bautiza a un sacerdote excomulgado, hay que volver a bautizar porque no valió. Si los casa, es testigo, pues, hay que volver. Bueno, aunque en el matrimonio los ministros son los propios contrayentes, había que estudiar el caso. Hasta en el seminario han ido a celebrar sacerdotes falsos. Han concelebrado con el cardenal sacerdotes que no son sacerdotes, es decir, falsos. Y en parroquias, lo que yo conozco de un amigo, estuvo en su parroquia un padre casi un año y se descubrió que no era sacerdote. ¿Cómo le metió gol? Pues necesitados casi todos los párrocos de ayuda. Ese es el problema, que hay tanta gente y tanto trabajo y tanto estrés de algunos padres, que si viene alguien y le dice, oye, yo soy sacerdote, te ayudo a celebrar, pues con tal de que le ayude, a lo mejor no se investiga del todo, o pueden traer credenciales falsas, ya se ha dado. Esas misas no son válidas. ¿Pero por qué lo hacen? Casi siempre es por lucro. Viven de la comunidad, pero no son sacerdotes. Aquí en la diócesis, cuando hay esos casos, nos mandan una notificación y hasta fotos del sacerdote falso. Diario andan rondando, ¿eh? Por eso cuando viene a celebrar a alguien a cada parroquia, nos dicen que les pidamos la copia de la identidad, pues. Y si vamos, yo mismo, cuando voy a celebrar a otro templo, me piden una copia de mis licencias ministeriales. Ya en la notaría ya tenemos copias, porque cada vez que va uno a otro lado, ahora hay eso, pero es bueno. Entonces, si bautiza un sacerdote que no es sacerdote, está fuera de la iglesia, o sea, no es ordenado, no es válido. Generalmente se conoce, pues, se sabe, pero si tienen duda, sí habría que decirlo. ¿Y a dónde se acudiría si se tiene una duda? Yo con el propio párroco, ¿no? De que vino alguien y pues, aquí han venido y me han hablado, una vez me hablaron literalmente mientras estaba celebrando la Eucaristía de un sacerdote que estaba haciendo cosas raras en la liturgia. Entonces yo vine a ver inmediatamente porque estaba celebrando en ese momento. Pues no, es que más bien esta persona se alarmó sin motivo. Sí era un sacerdote, pero con el pelo largo a media espalda, vestido de blanco, como que tenía su propio ornamento blanco, una imagen como de Jesús. Así buscaba él, y creo que algo dijo de la Virgen María que a esta señora le pareció herejía, pero era falsa alarma. Era un sacerdote con sus cosas raras que a veces tienen algunos, bueno, con todo respeto, generalmente religiosos. Los diocesanos tenemos una formación como más rígida en cuestión de liturgia, de disciplina, y los religiosos a veces se forman pequeños grupos, formadores que a lo mejor no están tan preparados, esa impresión me da con todo respeto, se ordenan y traen muchas cosas que no comulgamos con la mayoría de la iglesia, pero son ordenados válidamente. Y si mientras no se les compruebe que dicen herejías, siguen siendo sacerdotes mientras no se les suspenda, ¿verdad? Entonces en eso también ser muy, muy discretos. En una diócesis
De hecho, aquí en Guadalajara, el rector del seminario es el cardenal. El que cuida la formación de sus sacerdotes es él. En cambio, los religiosos se forman allá en un conventito chiquito con 4 o 5 seminaristas. En una diócesis, de hecho, aquí en Guadalajara, el rector del seminario es el cardenal. El que cuida la formación de sus sacerdotes es él. En cambio, los religiosos se forman allá en un conventito chiquito con 4 o 5 seminaristas. Logi mane